Continuamos en Paneo Semanal. Teníamos un programa fuera del aire aquí nosotros. Sí. Este es el de hoy, Paneo en Inflación. Paneo, inflación, que esperamos que no sea semanal, sino que se termine ya, pero es imposible. Bueno, seguimos con nuestra invitada de lujo hoy, Mercedes Carrasco. Gracias. Antes analizamos el combustible, el tema del combustible. Sí, antes, o sea, ¿a quién está golpeando esa inflación? No quisiera dejar pasar, porque es la gente, ¿verdad?, la que está siendo afectada. Cuando vamos por regiones, su región, senador, que es la más pobre del país. Es la más pobre del país, 31.8% de pobreza. Fue una inflación que sufrió de 10.6, más del doble de la meta y por encima del 9.5 promedio general. Wow. O sea que afectó la región más pobre, claro, exacerbando su pobreza. Porque el consumo, el perfil allá del consumo de la región son de los productos que están que consumen los quintiles más bajos, que son la canasta de alimentos, combustible básicamente. Así es, entonces justamente los más impactados. Cuando lo vemos por quintiles de ingreso, estrato socioeconómico, ese quintil más bajo que usted señala, ese también sufrió la inflación más alta, 10.4, en contraste con el más rico, que fue de 8.6%. Haciendo desde el punto de vista de la capacidad de compra de los salarios mínimos, y que se ha dicho, se ha anunciado que se aumentaron los salarios mínimos de todas las ramas de actividad económica. Sin embargo, cuando uno compara esos salarios mínimos incrementados con el costo de la canasta del quintil más bajo, ninguno de los salarios mínimos puede alcanzar para financiar la canasta. Incluso con déficit de 15.000. ¿Cuánto es ratio? Eso ahí viene. Con déficit de hasta de 15.000 millones. Por ejemplo, los del área de los más altos, el sector público justamente, que es 10.000, el costo de la canasta es 24.809. Wow. O sea, queda en déficit de 14.000 pesos. 15.000 pesos. O sea, que no le da ni para el 50%. O sea, que cuando hay un solo perceptor de ingreso, hay problema, porque no alcanza. Y eso te lleva a un tema desde el punto de vista laboral, que la gente tiene que salir a la calle a buscar lo que sea, y se ha precarizado, y ustedes citaban la cifra ahorita de la informalidad, que ya alcanza el 58.1% en el trimestre de enero. Nosotros decimos 56. Exacto, que de cada 100 empleos que se generan, 58 en la informalidad. Entonces, es un tema de que si hay un solo perceptor, tiene que alguien, incluso los jóvenes, tienen que abandonar su trabajo para irse. No hay seguridad social. No hay contrato de trabajo, no hay seguridad social. Los salarios son regularmente un 30% más bajo que los del sector formal. Entonces, estamos generando empleo que es empleo de pobreza. Sí, exacto. Que es una precarización del empleo, lo que llamamos. Y ya sí, te paso, tú me quieres preguntar. Sí. La pregunta mía, porque los que no somos economistas, nos interesa un asunto. Aquí se ha dicho que hay una crisis mundial y que por eso estamos viendo todo lo que estamos viendo, y que se atribuye 100% a la crisis mundial, a la guerra de Ucrania, a la situación inflacionaria que vive la República Dominicana. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la crisis mundial y el nivel de inflación que podemos esperar por la crisis mundial y el nivel de inflación que se produce localmente por la falta de gestión efectiva? Es decir, esas medidas que usted ha mencionado, de que no se hizo esto, de que no se hizo lo otro, porque nosotros debemos saber si estamos siendo bien gestionados como Estado. Aunque ya doña Mercedes adelantó algunos temas, sobre todo en temas de alimentos. Sí, pero quizás, señor Polanco, hay una variable que describe claramente las responsabilidades, que es la subyacente. La inflación subyacente aísla los bienes que son cíclicos, que tienen efectos, que tienen comportamientos muy fluctuantes. Entonces, tú descuentas ahí los derivados del petróleo, algunos productos de la canasta básica que tienen comportamiento muy inestable, y te quedas con el core de la política, de lo que puede ser el targeting de la política monetaria, que es la inflación subyacente. Si dijéramos eso entonces, y yo miro la serie histórica de la subyacente, hasta enero, comenzando enero del 2021, yo estaba por debajo de la meta, pero cercano ya a la meta. De ahí comienza a crecer la subyacente y a alcanzar la total, lo que significa
que el responsable se le fue de la mano. Ese solo gráfico te describe. La subyacente ahora mismo es 7.3% y la total es 9.5%. O sea, la subyacente se fue 3 puntos y pico por encima de la meta, que se supone que era lo que tú tenías que monitorear y lo que tú tienes control con la política monetaria. Entonces, ese solo gráfico. Después tú puedes ver los transables y no transables, que es otra mirada, que son los bienes que se pueden exportar e importar, la inflación de los dos, y los dos están creciendo en una magnitud casi similar. Entonces, cuando te dije la oferta monetaria, el medio circulante, que te haces el ranking, y el medio circulante donde crece más en los países, se ve claramente donde hay una mayor inflación. Entonces, es decir, que se pudo emitir menos masa monetaria. Exactamente. No, y gestionar quizás política pública sectoriales, dirigida a aumentar la oferta, exacto, choque de oferta para aumentar la oferta, y se quedó rezagado. Y hay otro punto que estaría para otro programa de televisión, perdón, de radio, que es... Oye, eso significa que usted vuelve. No, está comprometida ya. que sería ver, recuerden el número, 215 mil millones fue lo que el Banco Central, a través de disminución del encaje, ventanilla especializada, desde el punto de vista de la reducción de la tasa de interés, fue un conjunto de todos los instrumentos. Cuando uno se va a las cuentas ya, del punto de vista, ese traspaso que se supone que debe ser a través del crédito para que llegue a las empresas, no se dio. Se quedó un monto importante como inversiones en valores que hicieron los bancos y que no lo traspasaron al crédito. O sea, ese otro análisis que amerita. Que salió, lo que le llegó a los bancos, no hizo su función. No, su labor primigenia, que es prestar, y que estábamos en una crisis que había que auditar si eso se fue directamente al campo para proteger al campo. No. Y yo siento que la mayoría también de los préstamos se fueron a consumo. Y también. Y no se logró una política eficiente de dirigir esos recursos a garantizar la oferta alimentaria, la producción. Y peor aún, se dio el cambio de portafolio, deuda cara por deuda barata. Esos clientes VIP, los que tienen más acceso a la... cambiaron su portafolio. Sí. Eso no llegó. Ese crédito no llegó, se quedó contablemente. Entonces, o sea, que desde el punto de vista tenemos que entrar y analizar para responder esa pregunta. Y como dice José el Castillo, eso es motivo de un estudio que yo voy a tener, o sea, tengo el compromiso porque he encontrado tantos hallazgos que lo voy a profundizar para, de manera cuantitativa, cuantificar y separar los efectos por responsable monetaria, fiscal y desde el punto de vista externo. Ahora viene la pregunta que deben estarse haciendo todos nuestros televidentes. El futuro. ¿Pasó lo peor? No. ¿Para dónde vamos? Y sobre todo, ¿a qué tienen que mentalizarse la gente? O sea, ¿cuál va a ser la deriva de los... ¿Y qué debe hacer la autoridad que ahora está aplicando una política restrictiva? Es decir, ese dinero que entró a la economía está tratando de sacarlo para un poco paliar el efecto inflacionario. Sin embargo, luce que no está siendo efectivo. Porque aún no por razones de política monetaria, quizás el tema, ¿verdad?, internacional, el impacto, el choque es tan fuerte que al banco se le hace difícil controlar. Pero además, ¿qué se puede hacer en una situación donde parece, según dicen los analistas internacionales, dicen los organismos internacionales, los bancos centrales de Europa y de Estados Unidos, que lo peor parece que está por venir? Por venir, sí. Así y es. Lo dicen en forma metafórica. La FAO también. En forma metafórica, lo dicen en forma de huracán, el de JP Morgan. O sea, nosotros somos de una isla que entendemos bien lo que viene el huracán, ya está llegando. O sea, lo peor, lamentablemente esta frase es muy fuerte, está por llegar. Es una frase muy fuerte y lo que... que habrá escasez, más inflación. Más inflación y lamentablemente incertidumbre. O sea, hay incertidumbre en los mercados. Y lo dice el FMI también. Y lo dice el FMI. O sea, el FMI, justamente su revisión de las proyecciones de la economía mundial es hacia la baja el crecimiento y hacia el alza la inflación. Y ya todos
adelantan muchos expertos que posiblemente a principios del año que viene ya estaría entrando un proceso de estagflación, de estancamiento con inflación. ¿Y qué pasa si Estados Unidos entra en un proceso de recesión? Nos impacta por 4 vías, o sea, principalmente, ¿verdad?, desde el punto de vista comercial, nuestro principal socio comercial. Segundo, desde el punto de vista del turismo, nuestro principal mercado emisor. Tercero, las remesas. El 80% de las remesas provienen de Estados Unidos. Y ya comenzaron a caer las remesas. O sea, ya ese choque de ayuda que se está retirando y ya no queda ya realmente los programas, exacto, todavía operando. Sí. Lo están sintiendo la población, porque esa fue la principal fuente de ingreso en el 2021. Cuando uno mira la demanda agregada y la descompone en consumo, inversión, privado y público, se da cuenta que quien financió el consumo final dominicano fueron la diáspora con la remesa. Y la estabilidad de la tasa de cambio. En parte, exacto, sí, que sirvió como muro de contención. Entonces, tú tienes las remesas, el turismo, el balance comercial con las zonas francas, y tiene también el tema del mercado de capitales. Nuestros principales inversionistas en términos de flujos de financieros es de Estados Unidos. Sin embargo, inversión extranjera. El banco anuncia, y yo no tengo dudas en los números, que hay gente que en la oposición dice que el banco tiene una cocina de números y que saca los, y en el gobierno entonces lo defiende. Yo respeto mucho la profesionalidad del banco y de la gente que trabaja ahí. Mercedes es una especialista de cuentas nacionales que se desarrolló en el banco y bueno, puede dar fe de lo que yo estoy diciendo. El banco anuncia un crecimiento del primer trimestre, ¿verdad?, de 5.6%. Entonces, sí, claro, y la economía dominicana realmente ha demostrado una resiliencia extraordinaria. Es decir, cuando todo el mundo cree que va, entonces viene y crece. O sea, da una serie de sorpresas. Podemos esperar que ese crecimiento se mantenga, aunque sea con inflación, o bueno, como tú bien dices, está el peligro, ¿no? De que pueda eso ya ir mermando ese ritmo de crecimiento que ha tenido la economía dominicana. Si se recrudece, pues entonces ahí es donde más importante es tener unas autoridades en el sector económico que sepan tomar las decisiones correctas y que ajusten todos esos problemas que ha venido mencionando Mercedes. Es decir, que esos ajustes hay que hacerlo, sobre todo si la crisis se va a profundizar. Y ahí viene algo que yo siempre digo, nosotros, cualquier gobierno de cualquier partido, porque los gobiernos se escogen para gobernar en momentos de estabilidad y en momentos de crisis. Y en las crisis es que donde debe demostrar la mayor capacidad y el mayor compromiso con la población. No puede decir que no puede hacer porque hay crisis, porque es parte de tu trabajo. Es que la gente no come con los pueblos no están para entender nada. No come con excusas. La gente necesita que se les resuelva por lo menos sus problemas, su canasta básica. Eso me lo dijiste tú. Los pueblos no están para entender nada. O sea, eso para entender la realidad directamente, que enfrentan directamente con el día a día. Pero los funcionarios sí tienen que entender. Porque no podemos estar a expensas de que un funcionario no entienda su labor y su función para afrontar la crisis que se avecina. Entonces, ¿podemos seguir creciendo? Es la pregunta mía. Sí, la forma de crecer, o sea, lamentablemente vamos a tener que quedarnos debajo del potencial o alrededor del potencial, porque tú tienes un trade-off. O para la inflación o permite que crezca. Entonces, se supone que estamos en una política restrictiva, que estamos recogiendo lo que tiramos a la calle en el 2020 y 2021. Entonces, claramente, la postura del Banco Central ha sido hacia una política monetaria restrictiva en este año 2022. Lo demuestra cuando la tasa de política monetaria ha tenido que subirla 6 veces en 8 meses. Sí. También es un tema de timing y la timidez con que se actúa con los instrumentos. O sea, era para mandar una señal clara al sector financiero de que hay que restringir el crédito. Y la política fiscal ha sido... Voy a la política fiscal. La política fiscal, lamentablemente, ha tomado una posición cuando la literatura, los organismos
y casi el olfato de hacedor de políticas públicas te dice que tú tenías que motorizar la inversión pública. La inversión pública es esa inversión que genera un círculo virtuoso que te permite que la inversión privada entra, que genera mayor consumo, empleo. O sea, y una cadena de actividad. Se eslabona hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué es lo que están haciendo además en los países donde se hace la política económica global? Estados Unidos anunció un programa de inversión de 50.000 millones de dólares. ¿Qué está pasando con esta inversión pública? Señores, está en el punto más bajo de la historia económica. Desde que se dispone de cifras estadísticas registradas, la relación es 12.88. Apenas se está invirtiendo 12 pesos de cada 100 pesos. Cuando uno mira en el pasado y se va a 90 y tanto cuando Balaguer, la relación era 52% a 12. Entonces, también, la varilla y cemento, que decía la oposición. Pero era un modelo económico. De cómo dinamizar la economía. Y lo generaba con ahorro propio. Sin deuda, que es todavía la fortaleza. Y aquí nos estamos endeudando para guardarlo. No estamos invirtiendo. Y para pagar subsidios. Para pagar subsidios, pero también los subsidios se pagan con los propios recursos que genera los mismos derivados del petróleo. Entonces, yo hice una retrospección de mirar las crisis y cómo salimos de la crisis en la composición del PIB por el lado del gasto. En la crisis del 91, veníamos del 90-91, Balaguer invirtió 6.6 del PIB en gasto de capital, 6.6 del PIB. Y la economía comenzó a recuperarse y de ahí fue que le dejó el avión en la pista a Lionel, cuando le dijo. La crisis del 2004, cuando la dejó la crisis de Hipólito, volvió el presidente Fernández y lo recuperó con una inversión de 4.2% del PIB. Vuelve la crisis 2007-2008 con un 5% del PIB, el gasto de capital. ¿Saben en cuánto está la inversión de capital como porcentaje del PIB? 2.3% en la proyección. Wow. En proyección. En la proyección. No la ejecutada efectivamente. En la práctica es casi 0.8, porque bueno, es poco lo que se ha ejecutado. O sea, andaría por el 1%. ¿Por qué se da esa subejecución si está presupuestado? Se ha citado de que no tenían código. Están los fondos. Los proyectos. De verdad, ahí hay un tema que habría que estamos pagando el dinero, esos fondos, el dinero está ahí, pero estamos pagando intereses. Claro, eso debería el Congreso pedir. Que vengan a rendir cuenta, venga, ¿por qué usted tiene tanto presupuestado? Y me voy aquí por provincias. La desviación del gasto de capital respecto a los presupuestados y los ejecutados. Y este mapa de calor te dice claramente que de las 32 provincias, solo 11 han ejecutado, solo 11, por encima del 80%. Ni siquiera el 100, El 100 nada más llegan 3 provincias, 4 provincias. Después, las 21 provincias están por una subejecución de un 50%. Terrible. O sea que es un tema. Barahona, ¿qué está ahí? Déjame utilizar la influencia. Sí, ahora mismo. Tú sabes aquí que Barahona Barahona tiene un porcentaje por encima del 80%. Ah, ok. Pero hay que decir que Barahona le asignaron nada más 400 y pico de millones en partidas de inversión de capital. O sea y fue un 50% de lo que se asignó en el presupuesto del año 2021. Bueno. Entonces, como recomendación de política, tenemos que motorizar la inversión pública de una vez por todas. O sea, motorizar en obras. Tanto venimos con muchas obras de arrastre, ¿verdad? Del metro, la línea, los elevados. Pero la inversión está concentrada en pocas provincias. Hay que hacer un esparcimiento en el territorio con obras de infraestructura que te movilice el territorio y a su vez te eslabones hacia adelante, hacia atrás con otros sectores de la economía. Si no se motoriza la inversión... Bueno, estamos fritos. No, agradecer hay que agradecerle a Mercedes, comprometerla para una próxima visita. Lo suerte que ella, la verdad que ha sido una cátedra, ¿verdad? No ha dado una clase. Y además mucha información valiosa para conocer que esto realmente. No se esté discutiendo, José, en los medios de comunicación. La suerte que ella dijo que en un próximo programa lleva a tocar. Bueno, realmente, como hablamos con José Almanzar, él me dijo, ¿qué tú crees? ¿Puedes tocar inflación, empleo, turismo, fiscal?
aquí la carpeta teníamos los otros temas, o sea que abarca 3 temas. Tenemos que hacer, es una Claro serie, que sí. es una serie. Claro. Bueno, claro que sí. bueno, agradecer. La saga. Así es. Hay que agradecer a nuestros teleoyentes la sintonía aquí en Paneo Semanal en este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen en una próxima edición, el próximo sábado, en Paneo Semanal. Hasta entonces.